importante, no nada más porque hoy es el día de la no violencia hacia las mujeres, que nada más sirva de recuerdo de que hoy es el día y que hay que trabajar por ello, sino que sea esto como Navidad todos los días y el Día de la Mujer todos los días, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Que esto hace que nos recordemos que tenemos una gran responsabilidad, hombres o mujeres que seamos, migrantes o no migrantes, y bueno, obviamente nosotras que estamos en Italia, que somos mujeres, que somos latinoamericanas, que venimos de una sociedad machista, ¿no? Y venimos a otra sociedad también machista, aunque usted no lo crea, se dice en mi pueblo. Entonces, ¿cuáles han sido las expectativas de la mujer latina hacia el machismo, y por qué cuando emigramos, o sobre todo las que somos parejas mixtas, esperamos que nuestra pareja, nuestro marido, en el caso de las parejas heterosexuales, que nuestros maridos no sean machistas, ¿no? Si es italiano o si a lo mejor es de nuestro país latino, pero que vive en Italia, y aquí a lo mejor ya no me va a pegar o ya va a cambiar. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las mujeres peruanas, en las mujeres ecuatorianas, en las mujeres bolivianas, las de El Salvador, las de Honduras, por decir casos que hemos tenido ya en esta sede SAL, en donde damos servicio psicológico y ayuda a estas mujeres. Entonces, vemos que estas expectativas que tiene la mujer migrante aquí, después se vuelven en una desilusión, porque se dan cuenta que no importa el que sea italiano, la pareja, o el que sea latino o latinoamericana, pero que vive en Italia, el machismo o el maltrato continúa. Y es ahí donde nuestro trabajo es enseñar a estas mujeres a cómo detectar esta mala comunicación que después genera violencia en la pareja o en la familia. Digo en la familia porque, como dijo Luca, nosotros también vemos a la familia, porque esto se va pasando de generación en generación. Si yo vi que mi padre maltrataba a mi madre, o en mi casa mi mamá alzaba la voz y mi padre la alzaba tres veces más, pues yo aprendo esos patrones de comportamiento, y aunque yo no quiera, eso se dice en español en México, se mama, ¿no? Se mama, o sea, se como la leche materna. O sea, uno dice, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, pero son comportamientos adquiridos que se van transmitiendo, y aunque uno no quiera repetirlos, cuando uno se da cuenta está haciendo los mismos errores o las mismas conductas que yo criticaba de mi madre o de mi padre, en el caso de los muchachos, de los jóvenes. Entonces nosotros acompañamos a estas mujeres a identificar dónde es donde se inicia, porque se acusa mucho al hombre, que es el hombre quien agrede, es el hombre el que hace todo el trabajo, ¿no? Pero para que haya un agresor necesita haber una víctima, y la víctima también en un momento dado necesita saber detectar cuándo es que inicia esa violencia, no esperar a ver la sangre, ¿no? Porque muchas veces aquí en la sociedad, aquí en todos lados, esperamos a ver el hecho computo, el hecho ya donde ya a lo mejor no hay nada que hacer, donde ya hay una persona muerta. Hoy en la mañana me llegó una noticia de una señora peruana en el norte, en donde el marido, la de 57 años, ella una joven de 29, la estranguló frente a sus hijos pequeños de 3 y 1 año, algo así. Entonces, migrante ella, él parece ser italiana, pero no importa en este caso la nacionalidad. Por eso lo decía al inicio, ya no es tanto si somos migrantes o no. Obviamente, siendo migrantes la situación empeora, porque no conocemos las leyes, porque no sabemos a quién dirigirnos, porque nos da pena, porque no nos queda de otra. A lo mejor mi agresor es el que me da el trabajo, ¿no? A lo mejor es mi patrón. Entonces son muchas cosas que van empeorando la situación cuando no empezamos desde un principio, pero no solamente la probable víctima, sino toda la sociedad, a estar enterados de esos momentos clave para que la violencia no se dé. Y sobre todo, bueno, la comunicación es muy, muy importante. Doctora Leticia, ¿qué sucede
cuando una persona que viene de cualquier país a Italia tiene la dificultad de la comunicación con la lengua, que es el italiano, o en otro país puede ser el inglés, ¿no? ¿Qué traumas recibe aparte de la violencia? Porque estamos hablando que la persona se debe integrar también y que ya está fuera de su núcleo, de su modo de vivir, sale a otro lugar, recibe una violencia. ¿Cómo se les puede ayudar a ese tipo de personas? Bueno, estamos hablando de quiero pensar en una mujer que viene escapando de una violencia desde su país, ¿no? O sea, ya desde allá recibe una violencia, puede ser física, psicológica, ¿no? Económica. El marido nunca le lleva el dinero, se lo gasta todo en alcohol, que sucede muy frecuente en Latinoamérica. Entonces estas mujeres escapan de esa situación para venir a encontrar una vida más serena. Llegan aquí y sí, efectivamente no acaban de llegar, no entienden el idioma, y pues ahí viene el primer golpe, ¿no? Porque la gente inclusive puede reírse de ellas, burlarse de ellas, y ellas lo toman como una agresión. Esta agresión hace que ellas empiecen ulteriormente a disminuir aún más la propia autoestima. Y esta autoestima, cuando se va disminuyendo, pues no ayuda a que ellas puedan sacar afuera lo que es la capacidad de resiliencia, que es la capacidad que todos tenemos para resolver y enfrentar los problemas que tenemos sin que nos derrotemos, sin que digamos, ok, yo mejor me regreso porque no puedo más, o caer abajo de un puente a vivir, o caer en la delincuencia también, porque también hay que ver esta situación, o en la prostitución, estas jóvenes explotadas, ¿no? O sea que el idioma es muy importante. Apenas acabamos de tener un congreso internacional sobre migración y salud mental, en donde se hablaba de estos duelos que nosotros los migrantes necesitamos elaborar para poder ir hacia el camino de la integración. Se habla mucho de integración y bueno, la integración es una palabra muy gruesa, se dice aquí en Italia, no es fácil decir intégrate, es muy fácil, y no es que tú no te integras y tú tampoco te integras. O sea, se habla así como si fueran enchiladas, diríamos en México. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de realizarse, porque puede ser que una mujer migrante viene escapando, decimos así otra vez, de esta agresión que ella está recibiendo en su país. Puede ser, yo diría también de una agresión, puede ser de una violencia, no solamente a lo mejor ni de su familia, ni de su pareja, ni de sus hijos, ni de la vecina, sino puede ser una violencia política también. Y no estoy hablando de refugiados políticos, sino estoy hablando de yo no me encuentro bien en este sistema donde no se reconocen mis derechos, donde me explotan, donde los impuestos son muy altos, y entonces yo quiero ir a otro lugar donde se respete mis derechos como ciudadana y como trabajadora. Y bueno, y ese es ya otro tema, pero bueno, se relaciona, porque al final es otra modalidad de violencia. Y bueno, ¿qué sucede? Llegan aquí y toda esta elaboración de los duelos, todo este proceso hacia la integración, si ella tiene muy buenas intenciones, pero la sociedad no la acoge, entonces recibe una ulterior violencia, ¿no? O sea, no solamente del patrón o de su jefe, que no le paga bien tampoco aquí en Italia, sino también la misma sociedad, que le dice, sí, pero es que tú eres extranjera, o a veces piden una cosa, muy típicos, van a pedir una cosa al comune y quieren arreglar un documento, empiezan a hablar en un español, estamos hablando de mujeres latinoamericanas, o de otros países, empiezan a hablar con un español que nosotros decimos itañol, un poquito español, un poco italiano, y se dan cuenta, obviamente, por el acento, aunque lo hable en italiano, pero en modo, con un acento obviamente no correcto, o no muy italiano, como si hubiera nacido aquí, la de la ventanilla se da cuenta y empieza a explicarle las cosas como si no entendiera, como si fuera estúpida, y a veces hasta le dice, mira, tienes que ir ahí, a la derecha, ¿no? Como si fuera una persona que no escucha bien o que está
con un problema a nivel intelectual. Entonces, estas personas, pues, obviamente, ¿no? Migrante, lo toman esto como una violencia. Ahora yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa? ¿No? La persona que no habla bien italiano o la persona de la ventanilla que no entiende el proceso migratorio, ¿no? O los gobiernos que no entrenan al personal que tiene que ver con la migración. Entonces son muchísimos factores que impiden la famosa integración. Y es ahí donde se dan varios caminos, que puede ser la asimilación, por ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? Yo, para que no me traten mal, ¿no? Para no recibir violencia de parte de la sociedad, pues me voy a comportar como italiana. Empiezan a vestirse como italianas, se pintan el pelo como rubias, ¿no? Se ponen pupiletes para tener ojos verdes, etcétera, etcétera, y olvidan su cultura y su origen. Y adquieren de verdad un acento tan similar que pueden pasar por italiano, ¿no? Entonces, esta asimilación tampoco es buena, porque están perdiendo algo que es tan valioso cuanto la cultura que estamos adquiriendo, que es el italiano. O sea, estamos hablando de saberse mover entre las dos culturas, ¿no? Hay otras mujeres que, con tal de no sentirse mal, porque la autoestima es demasiado baja, entonces se identifican solamente con su cultura y se la traen y hacen un pequeño país de, no sé, Bolivia, Perú, Ecuador, México, en Italia, y no quieren saber nada de Italia. Se la pasan criticando la Italia, criticando a los italianos, todo lo que es Italia no les gusta, les crea aversión, y bueno, tampoco es bueno, ¿no? Estar, porque estamos en Italia, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Entonces, estas dos formas extremistas hacen que sean obstáculos hacia la integración. Otra modalidad es la marginación. Ni se sienten italianas, ni quieren saber nada de su país, ¿no? No hacen nada para integrarse, obviamente, y se sienten aisladas. Y estos son los casos más graves, porque son los casos en donde se sienten perdidos, y el proceso de identidad que ya se da, porque hay un cambio en la identidad cuando se emigra, pues eso también hace que haya un conflicto que puede llevarlos hacia problemas de personalidad y, bueno, enfermedades mentales, y si no, digamos, nada más problemas de relación en la pareja o en el trabajo o con la familia. Y bueno, lo ideal sería darnos cuenta para poder ir hacia el camino hacia la integración, acompañado por todo el personal profesional. Muchas gracias, doctora Leticia Marín. Tenemos aquí también al doctor profesor de la universidad que nos acompaña. Él viene desde México, es un profesor psicólogo, se llama Jorge Álvarez, y queremos hablar un tema con usted. Hay una parte donde muchas mujeres, yo le agradezco mucho por la intervención de Leticia acerca de la inmigración, y esto también, digamos, entra un tema cuando una mujer sufre de violencia, ¿no? Porque generalmente viviendo el momento de violencia, viene una persona externa y quiere defender a la mujer, y generalmente la mujer defiende al marido, o sea, no se entrometa. Estos problemas de pareja sucede muy espeso esta situación. Bueno, hay un dicho en México que dice, algunas mujeres muy sometidas, que dicen: si no me pega, no me quiere. Y es una cosa muy frecuente, y se da sobre todo por cuestiones que venimos viendo aquí, culturales. Hemos aprendido solamente que a través del maltrato y a través de la agresión de las que ya mencionó Leticia, se da este fenómeno de que solamente cuando una mujer le quitan el dinero o no le dan el dinero, la maltratan verbalmente, la dominan psicológicamente, o una cosa que está ahorita pues saliendo, el heteromachismo que le llaman,
ese machismo enmascarado que no parece tal. No uses tal ropa, no te pintes, bájate la falda. Te van a decir de cosas que a mí me molestan en la calle, te van a decir piropos que no quiero que te digan. Estás provocando a los hombres, por eso te pasa lo que te pasa en el transporte público. Y entonces es una forma que ahora se ha estado viendo, que es este micromachismo. Pero hay una cosa muy, muy importante, tiene mucho que ver con nuestra cultura, tiene mucho que ver por cómo nos han educado. Algunas feministas de mi país dicen que esto se da porque las madres son sobreprotectoras de los hijos y los vuelven machos. Hay otras feministas que dicen que no, que esto no puede ser, que independientemente de eso, el macho es macho y asume un rol. Yo creo que aquí culturalmente mi compañero antropólogo lo sabrá. Pues es una cuestión que traspasa luego las culturas, traspasa los usos y las costumbres. En México tenemos muchos problemas contra la mujer, porque yo trabajo con víctimas que a la gente no le gusta que les digan víctimas, víctimas de desastres naturales, víctimas de desastres socioorganizativos, que son una cosa muy delicada. Las migrantes centroamericanas que tienen que atravesar el territorio mexicano se tienen que prostituir, si no, no llegan, con los sicarios del crimen organizado. Ya lo saben, no es ninguna novedad eso, lo tienen que hacer. Si es que quieren llegar a Estados Unidos, para lo que decía Leticia, para tratar de mejorar su calidad de vida, o porque están amenazadas en Honduras, o porque están amenazadas en Guatemala, y que prefieren pasar todo este vía crucis de atravesar la República Mexicana para llegar a la frontera con Estados Unidos y eventualmente tratar de pasar del otro lado. Y bueno, desgraciadamente las esclavizan si trabajan. Es una forma de esclavitud en el campo, en las fábricas. Les pagan poco, pero por muy poco que les pagan, es mucho dinero de lo que tenían antes. Tenemos otro problema, los feminicidios. Ese es un problema muy, muy serio. No tiene una explicación lógica. Yo les puedo dar teorías sociológicas, antropológicas, psicológicas, económicas. Ninguna explica por qué en determinados momentos, en determinados estados de la República, se dan estos feminicidios. Hay cualquier cantidad de explicaciones. Es un hecho muy lamentable que se maten a las mujeres y que nadie ha podido ayudarlas, ni preventivamente ni correctivamente. Cuando no se da en un lugar en el norte de la República, se da en el centro, se da en el sur, y se van cambiando las cosas. Llaman un efecto, lo voy a decir, el efecto cucaracha. Cuando ya no se da en un lugar, se baja o se pone el centro, se disemina esto y se reproduce lo peor del machismo, lo peor del maltrato a la mujer. Colegas mías que trabajan con esto de intervención en crisis, así se llama lo que yo hago, tienen un modelo interesante que se llama terapia de reencuentro. La terapia de reencuentro, hecha por una española que se llama Fina Sanz, ella propone que hay que reencontrarnos con los hombres. Las feministas se tienen que reencontrar con los hombres. Da todo un modelo interesante de cómo tratar esto, pero su último libro, que me ayudó, me invitó a presentarlo, se llama El Buen Trato. ¿Cómo tenemos nosotros que aprender a bien tratarnos entre parejas, entre iguales, y cómo se están estableciendo todo esto que venían ustedes diciendo, una serie de redes, tanto en España como en México, como en Latinoamérica en general, para tratar de promover este buen trato hacia la mujer y hacia el igual, y hacia toda esta cuestión. Tiene mucho que ver con muchas cosas, cuestiones organizacionales, por ejemplo, el supervisor, el capataz que maltrata a su obrero o a su subordinado, ya es una forma de... Parece que no hay otra manera de tratar a las gentes que están abajo de nosotros, y sí la hay un buen trato que se puede promover y que se tiene que aprender. Es toda una reeducación, es una cuestión muy revolucionaria que estamos tratando, y ahora sí, como dice mi esposa, ¿no? Aramos dijo el mosquito,
porque en realidad quien lo hacen son mis colaboradoras mujeres que nos están reeducando a los hombres para desenmascarar el machismo primero y segunda, para ser sensibles y poder atacar los emergentes sociales que se están dando ahorita con la migración. Esperamos mucha gente, y se habla de millones de gentes que se van a repatriar a México, y muchas son mujeres que ya tienen una forma de vida en Estados Unidos y parece ser que esto va a cambiar, que van a tener que regresar a México a iniciar nuevamente su vida y a perder lo poco o lo mucho que ellos ya tenían. Es un problema muy complejo, pero yo creo que pues, estas redes hay que promoverlas, hay que hacer algo, porque se nos viene un problema muy grueso con este nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos, con los latinoamericanos, con los centroamericanos, con los mexicanos, y bueno, pues ahí hay que hacer algo, ¿no? Nos cruzamos de brazos y decimos, pues a ver qué pasa, no, tenemos que hacer algo muy concreto para poder ayudar sobre todo a las mujeres, que yo siempre digo son dobles víctimas. Es muy largo de explicar, pero las victimizan y las vuelven a revictimizar y las vuelven a revictimizar por circunstancias que se dan de tipo social, de tipo económico, de tipo político. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero en otro momento tal vez podamos hablar de cómo a las mujeres se les victimiza una vez, se les vuelve a victimizar otra vez, se les vuelve a victimizar otra vez. O se hacen cosas, entre comillas, políticas y sociales que victimizan a la mujer muchas veces de una manera atroz, ¿sí? Y esto lo hemos estado aprendiendo. Doctor Jorge Álvarez, la doctora Leticia Marín, hay un clásico que sucede mucho en las mujeres, el hecho de sí sufren violencia, pero no lo saben. No aceptan el hecho de vivir un momento de trauma. Yo jamás he vivido, yo jamás, o sea, a mí no me suceden estas cosas, pero ¿por qué no aceptan? O sea, no pueden, lo mencionan como si fueran otras personas las víctimas, ¿no? Los sotovalutan a las víctimas. A mí no me puede suceder, yo no soy de ese tipo de persona. Sucede muchas veces en muchas mujeres. ¿Por qué esta reacción? Doctora. Ok, bueno, yo creo que tiene que ver con el negar, o sea, para elaborar un luto, la primera fase es la negación. Entonces, yo no puedo aceptar, ¿no? Para elaborarlo completamente necesitamos llegar a la aceptación de lo que me está sucediendo. Luego, entonces, yo no puedo aceptar algo que me está sucediendo tan atroz, que socialmente no es bien visto, obviamente no es bien visto, pero tampoco es bien visto que sepan que yo me dejo golpear o que soy víctima de esta persona que me agrede, porque si no me van a decir, ¿por qué no lo dejas? Hoy en día la mujer puede tranquilamente divorciarse, no es como en una época que si eras una divorciada era mal visto, en la época de los 50, por ejemplo, ¿no? La divorciada era una mujer que casi era rechazada por la sociedad, decía, no te juntes con ella porque es divorciada. Entonces, hoy en día no, hoy en día ha cambiado. Entonces, esta mujer entra en una ambivalencia, digamos hasta afectiva, en donde atrás se esconde una también dependencia, una dependencia afectiva en donde la mujer no puede dejar al golpeador porque siente que necesita en un momento dado conquistarlo y cambiarlo al punto tal que la ame de verdad, como el príncipe azul, que todas sueñan o soñamos cuando somos adolescentes. Pues ese príncipe azul, ella solamente le pone el traje de azul, pero no es príncipe, y se queda como Penélope esperando a que el príncipe azul llegue, y ahí está, yo tengo que lograr que él cambie, porque no soy capaz. Entonces sí vemos la otra parte, ¿no? Yo no soy capaz yo de cambiar. Entonces mejor niego que me está sucediendo esto, ¿no? Y aquí yo quisiera nomás agregar una cosa, y hay un juego perverso, ¿sí? Perverso que tiene muchas caras. Yo no lo dejo porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar de comer? Aguanto lo que sea. Maltratos, malas palabras, discriminación, infravaloración. Lo aguanto porque pues, si no, ¿quién me mantiene? Y esto ha sido una cosa muy recurrente que justamente
las feministas, yo las vi en 2 lugares, en México y en Brasil, ya no van más con eso. Simple y sencillamente dijeron, yo ya no tengo por qué estar tolerando humillaciones de todo tipo, porque bueno, pues puedo trabajar para mantener a mis hijos. Y esa es una forma de empoderarse, ya no depender de un hombre que la mantenga. Hay una estadística en México que está por confirmarse, que el 60% de las mujeres que viven en la capital del país no necesitan de un hombre, se valen por sí mismas, pueden sacar adelante su familia, pueden salir adelante ellas mismas, con y sin el marido, con y sin la persona que les maltrata. Y entonces esto está cambiando, son cambios que les llamamos socioculturales, que no se perciben, que se van dando hasta que ellos son un hecho. Y entonces es cuando los psicólogos sociales, los sociólogos, los antropólogos nos dicen ya cambió la cosa y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Muchas gracias. Escuchamos la versión de la doctora Leticia Marí, que es muy útil para todos nosotros, y del doctor Jorge Álvarez. Nosotros, como Casa Boliviana, estamos afrontando el tema de la violencia sobre de la mujer, porque como también mujeres bolivianas que vienen a emigrar en un país lejos como es Italia, afrontamos incluso violencias y muchas veces no le llegamos a hablarlo por la dificultad de la lengua o por simplemente el hecho de comunicarnos. Hicimos una campaña, la Casa Boliviana, acerca de apoya a este proyecto. ¿Por qué apoya este proyecto? Es delicado, es un tema delicado y bueno, lo que trato de decir, que como proyecto, que lo que nosotros estamos realizando de la Casa Boliviana y lo que notamos es que generalmente las mujeres en Italia, en gran parte del mundo, se habla mucho de la violencia, pero a baja voz, con vergüenza, con miedo, porque afecta íntimamente a la tua familia, a tu persona. Y cuando uno empieza a hablar, a conversar con un psicólogo, con una ayuda, empieza un poco a liberarse, a pedir ayuda. Pero ese daño queda permanentemente, el daño está ahí. Socialmente la gente discrimina estos hechos. Entonces nosotros como Casa Boliviana realizamos una actividad donde tú pones la cara y pones la frase de la violencia, ¿no? Muchas personas apoyaron este proyecto dando la posibilidad de mandar a las personas víctimas el mensaje de denunciar. Después iniciamos con los latinoamericanos y después con la gente italiana que nos apoyaron. El mensaje llegó y empezaron a salir más denuncias con estas hojas y con la colaboración de todas las personas que nos colaboraron. Viendo la problemática, llegamos a Bolivia a ver cómo es la situación allá. Fuimos a la ciudad y fuimos a los pueblos más lejanos, en la cual encontramos al proyecto Contexto, que nos invitaron a visitar pueblos lejanos en la cual se vive de violencia. Noté que la situación es muy terrible. Bolivia, de toda Latinoamérica, es la parte que más sufre de violencia, de machismo y feminicidio. Pese a las leyes del gobierno, no funcionan como deben ser, pero se está yendo, se está luchando, se está afrontando el tema. Nosotros tenemos acá también a Loredana Ruiz, que se ha realizado,
que ellos también conocieron al grupo de contexto, que quisiera que nos hables acerca de cómo realizan las attività allá in Bolivia. Ok, prima cosa volevamo ringraziare la Casa Boliviana per aver organizzato questo evento anche innovativo con la connessione su Facebook e tutti i partecipanti. E per quanto riguarda il SAL e il progetto Contexto, come Gianluca ha detto, noi siamo un'associazione che si occupa di cooperazione internazionale che sostiene piccoli progetti in America Latina, e su questa tematica specifica, su questa problematica, attualmente stiamo accompagnando Contexto, che è un'organizzazione no profit che accompagna i settori popolari in Bolivia in un cammino di sviluppo economico, sociale e politico. E il progetto si trova vicino alla Paz, a Totorapampa, in alcune comunità aymara, e sono dei laboratori per coscientizzare le famiglie, sia donne che uomini, su questo problema, e poi per denunciare, perché la legge comunque c'è, solo che il silenzio fa sì che poi la legge non venga applicata. E oltre alle famiglie, quindi uomini e donne, anche ai leader delle varie comunità. E niente, come SAL sicuramente organizzeremo anche degli eventi pubblici per far conoscere il progetto qui a Roma e per sostenerlo in rete con altre realtà. Grazie Loredana. Infatti anche l'associazione Casa Boliviana è arrivata a questi posti piccoli dove ci siamo trovati in un punto di violenza tremendo, e noi siamo disposti a collaborare con il contesto per dargli un aiuto rispetto a trovare delle persone preparate come psicologhe e pedagoghe che possano assistere alle scuole e parlarne del problema della violenza e soprattutto del rispetto reciproco. È un tema che ne parlano tutti, però si fa molto poco al rispetto, no? Sono molte donne che si manifestano. Io voglio mandare qui un messaggio anche soprattutto alle donne che più che ai maschi, perché quando se ne parla di violenza delle donne, diciamo, o tendono a manifestare come un gruppo di femminista, no? Io penso di no, io penso che attaccare al maschio, però no, non è così. È un tema che affligge a tutti quanti, tanto come maschi come donne. Quello che vogliamo è che arrivi una comunicazione di informazione a tutti, alla scuola. Dottora Letizia, c'è un punto dove la madre e il padre escono a lavorare, lasciano il bambino in genere o all'asilo o alla scuola. In che momento un genitore può dare una formazione adeguata se tutti i bambini attualmente stanno sempre a scuola o stanno nell'asilo o stanno all'università, ma poche volte con la famiglia? Una bella domanda, porque ya hoy en día es verdad, queda muy poco tiempo. Si el día dura 24 horas, pues el día se acorta, a lo mejor la relación, el tiempo para hablar con los propios hijos se acorta a lo mejor ni siquiera una hora, media hora y a veces hasta 5 minutos, porque muchas veces sucede que cuando llegan los padres de trabajar, llegan cansados, en lo que a lo mejor se bañan, cenan, ¿no? Y el hijo tal vez está haciendo todavía la tarea o está viendo la televisión, como que se adquieren comportamientos cómodos en donde se evade, se evita enfrentar la educación, una educación sana. Entonces, ahí yo creo que es importantísimo lo que se decía desde que la mujer empieza a trabajar, ¿no? Un modo de justificar, decían, bueno, lo importante no es la cantidad, sino la cualidad. Entonces, pues sí es muy cómodo, pero hay que tomárnoslo en serio. O sea, es verdad, yo nada más tengo media hora para estar con mi hijo, pues que esa media hora sea efectiva. O sea, que sea efectiva en donde yo me voy a programar qué es lo que yo quiero hablar con mi hijo,
cómo quiero transmitirle a mi hijo. A veces no es necesario hablar o comunicar en forma verbal, sino puede ser que en esa media hora que mi hijo vea que mi relación con el papá de mi hijo, con su papá, es una relación sana, es una donde haya una comunicación asertiva. Si yo esa media hora mi hijo la ve que estamos discutiendo, que estamos en una forma muy incómoda en la mesa, a lo mejor no se conversa o hay esa agresión no verbal, también esa violencia no verbal en donde no se dice nada, pero el silencio lo dice todo, pues estos hijos nos van a absorber de ese ambiente una educación que después ellos la van a repetir. Y bueno, esto es una repetición múltiple, porque ellos a su vez a sus propios hijos, y si eso lo añadimos a que otros compañeritos en la escuela tienen la misma educación disfuncional, pues ahí ya tenemos la educación toda completa, pero en modo disfuncional, ¿no? Yo creo que necesitamos empezar nosotros mismos. Se habla mucho de que no se está haciendo nada, el gobierno no hacen falta más proyectos o más sistemas educativos mejores. Yo invito a todos a que veamos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo tengo hijos o no tengo hijos, no importa. Mis hijos ya están casados y ya no viven aquí, o ya están grandes y ya no me escuchan. No importa, ¿yo qué estoy haciendo? Si vivo sola, acompañada, con 10 hijos, ¿yo qué estoy haciendo? Gracias, doctora Leticia. Quiero agradecer a la gente que nos ha acompañado, que nos está acompañando aquí por línea web, a la doctora Leticia por su participación, a Luca Pandolfi por estar presente y darnos tanta colaboración con los trabajos que realiza a nivel latinoamericano, y haber visitado tantos países latinoamericanos también. Sì, la idea nostra sempre è ponere in relazione Italia con America Latina. Quando siamo nati l'idea era proprio quella di creare un ponte. Infatti non è a caso che stiamo cercando di sostenere questo progetto in Bolivia con Contesto, che è un nostro partner e amico da tanti anni, abbiamo sviluppato diversi progetti insieme. Questo sulla violenza della donna è nato proprio perché stavamo lavorando sulla violenza della donna insieme con voi di Casa Boliviana qui a Roma. L'idea era appunto mettere un ponte, no? Dove lo stesso problema in situazione diversa viene vissuto dalle donne in Italia o in Bolivia, dalle donne boliviane in Bolivia, dalle donne boliviane in Italia, ma anche dalle donne italiane o messicane o di altre realtà. Questo aiuta anche nella solidarietà internazionale a pensare che i problemi sono comuni, non c'è da aiutare i poverini che vivono dall'altra parte cioè il problema è sempre quello che si diceva anche il professor Alvarez prima, no? Cioè non è tanto dare la colpa a qualcuno o limitare un problema, ma vedere che è una questione comune. Quindi così come è comune il problema, comune può essere anche la solidarietà e comune possono essere le risorse che si mettono in campo, per cui dalla realtà boliviana può venire qualche indicazione interessante per noi, dalla realtà italiana può andare non solo soldi, ma appunto anche, no? Per esempio tu dicevi che sei stata a visitare, no? Quanto è stato importante per loro ricevere una visita nel loro cammino di lotta contro la violenza della donna, no? Quanto è importante per noi farlo qui insieme con voi, cioè in realtà non è così banale, non è sentimentalistico, è proprio la costruzione di una rete di solidarietà che poi si traduce in tanto impegno, cioè lavori, progetti, formas distintas de colaboración entre instituciones, asociaciones, ¿no? Y donde todos tenemos que preguntarnos ¿qué puedo hacer? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la cuestión de la violencia es una cuestión de las madres que no educan los hijos, varones sobre todo, es una cuestión de que el hombre, en cual hombre es violento por definición, porque tiene el genoma del cazador y que tiene que ser violento, es una cuestión que la cultura es machista, es cuestión de la religión patriarcal, es cuestión de... Yo diría, porque buscar un culpable y al final es cómodo, pero la respuesta puede ser que somos... Cada cuestión tiene su parte de... Y yo como antropólogo diría que la cultura es un hecho compartido, es multimedial, no tenemos solo un patrón de comportamiento, sino los medios de publicaciones, la cultura ancestral, la religión, la forma de vivir, el trato.
Y puede ser que cada uno tiene que tomarse su responsabilidad y ver qué está haciendo, ¿no? Yo diría, sí, las madres tienen que ver si están educando a los hijos varones de forma que... No tanto que lo educan como violencia, yo no hablo tanto en la situación donde hay una patología comunicativa o relacional. Yo hablo también de una cuestión que en Italia es muy difundida y me parece también en América Latina, es que si el hijo varón adolescente va buscando mujeres y hace mucho sexo, bueno, también las mujeres feministas dicen, bueno, pero mi hijo, ¿no? Y se lo hace la hija. Cioè, è interessante che il figlio va con le adolescenti delle altre famiglie, se però questa adolescente femmina è della propria famiglia allora non va bene. E questo a volte lo trovi anche nelle persone che stanno lottando per l'emancipazione della donna. Insomma, ciascuno deve vedere, e poi è solo questo, poi non è solo questo, perché a volte noi troviamo persone violente che non hanno niente a che vedere con una cattiva educazione, ma hanno avuto una storia personale a volte di anaffettività, non è una questione di educazione culturale. E possiamo trovare invece una società che incita alla violenza, possiamo trovare una mancanza di relazione nella famiglia, per cui poi l'educazione è in mano. Quindi, siccome sono tanti problemi e tutti interagiscono, allora noi dall'altra parte dobbiamo prendere consapevolezza di noi stessi, ma anche tra persone diverse, e interagire per lavorare, è banale dirlo, ma per un mondo migliore. Gracias, Luca. Quiero también preguntar a la doctora aquí presente, Lucía de Vitri. Te encuentras en un contesto, trovi in un contesto dove si parla la lingua italiana e la lingua spagnola. E stiamo affrontando un tema come immigrazione e come violenza. Come ti sta arrivando questo messaggio a te che tu sei un centro tan importante per tutte le donne che soffrono delle violenze e possono venire a cercarti? Purtroppo non mi arriva in modo nuovo, nel senso che tante cose che sono state dette riguardo al Messico, riguardo alla Bolivia, metti la gonna più lunga, non ti truccare, non ti vestire così, attenta come vai sull'autobus, sono tante cose che si ritrovano anche nella società italiana, cioè il modello patriarcale c'è anche qua, e quello che si diceva adesso che secondo me è alla base di tanta violenza anche in Italia, perché proprio, cioè noi a Bifrima in realtà anche diverse realtà la intendiamo proprio come un fenomeno, una problematica trasversale, ma non trasversale solo qua, cioè trasversale in senso mondiale, che non ha caratteristiche nel senso che tutte le donne ne sono purtroppo coinvolte, e secondo me la base di questo sono proprio quello di cui si parlava adesso, gli stereotipi. Quindi il fatto che, ma proprio nelle banalità, al bambino non gli puoi regalare una bambola perché la bambola è un gioco da bambina, la bambina non può giocare a calcio perché deve fare danza, sono tutte cose che poi portate all'estremità, proprio anche nel contesto della famiglia, vanno a creare quelli che sono i patrones, come si diceva, quindi il maschio deve essere così, la femmina deve essere così, che poi nella relazione adulta di coppia vuol dire che l'uomo lavora, la donna sta a casa, che però se l'uomo torna dal lavoro e non trova la cena pronta, ha tutto il diritto di arrabbiarsi, quindi si arriva all'escalation. Purtroppo sono cose non, cioè, sentite, rapportate appunto al contesto latinoamericano, che non sono però neanche estranee a quello italiano, anzi ci ritrovo purtroppo molte cose, cioè si interscambiano, insomma è tutto interdipendente. Grazie. Ringrazio a tutti, ringrazio alle persone che stanno qua e le persone che anche che ci hanno venuto a visitare qua in Sal de mi Tierra. E abbiamo parlato questo tema a Beatriz por Sportello per gli stranieri, che è un'informazione importante, la visita del dottor qua desde Messico, che è una visita molto importante per noi, speriamo che si trovi molto bene qua in Italia. Molto. A Luca Laurenti, Luca Pandolfi. Luca Pandolfi, che è stato sempre lavorando con noi, Letizia Marin, a Loredana Ruiz, che sta con noi, e mandiamo il messaggio a tutte quante
tanto a maschi come donne, mandamos el mensaje tanto a hombres como mujeres. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar esto? Que esto depende de cada uno de nosotros. Esto depende que nuestros hijos tengan una vida mejor. Depende de un movimiento de cada uno de nosotros. No esperemos que sea el gobierno, no esperemos que sea el médico. Si no nos movemos nosotros y damos una comunicación adecuada a nuestros hijos, a nuestras personas, decir que que no funciona la situación. Empecemos por nosotros mismos. Quiero entregar a la doctora Leticia Marín un agradecimiento de participación y también a la doctora Lucía Beretta, que ha participado con nosotros, Jorge Álvarez, gracias, Luca Pandolfi, Pandolfi, Beatriz, Pau Cara, me manco per bueno, Casa Boliviana, abbiamo parlato del tema un po' di violenza sulle donne e l'immigrazione. Continueremo a lavorare, continueremo a lavorare insieme con queste persone che sono già parecchie volte che abbiamo lavorato insieme e noi speriamo di continuare andando avanti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Muchas gracias. Siamo online. Preguntas. Siamo offline, no? Ma domande non ci sono state?